El verdadero beneficio de tener este seminario en video es que puedes detener la grabación en cualquier momento y volver a reproducirla. Verás, leer y memorizar, o simplemente mirar esto, realmente no te servirá de nada. Debes comprender y aplicar las ideas. Ahora, el cuaderno de ejercicios, tu planificador de acción que está en tu programa, es de vital importancia. Probablemente sea uno de los elementos más importantes de todo tu programa Nacido Rico. Es de vital importancia que cuando te sugiera que participes en un ejercicio, lo tomes y realmente te involucres. Detén la grabación. Piensa en dónde estás y piensa en a dónde quieres llegar. Y completa el ejercicio. No lo dejes para después. Literalmente desgasta este libro de tanto usarlo. Ahora, lo que me gustaría es que vengas conmigo. Prepárate mentalmente mientras entramos a un seminario en vivo. Hay un asiento reservado solo para ti. Saben, hace algún tiempo, John Canary me dio un pequeño texto sobre cómo salir de la zona de confort que fue escrito por Bob Riggs en el sur de Florida. Y aquí hay información excelente. Muchos de nosotros estamos bastante cómodos en nuestra vida. Tenemos un ingreso razonablemente bueno, la hipoteca está pagada, hay comida en el refrigerador, tenemos una cama cálida y cómoda para dormir, y todo parece ir perfectamente bien. Y saben, una persona en esa posición podría pensar muy fácilmente, ¿por qué querría hacer algo para cambiar esto? Bueno, hemos descubierto que si tu vida no va en una dirección absolutamente por ley, debe estar moviéndose en otra dirección. Y Riggs está hablando de eso aquí. Él dijo, muchos de nosotros hemos establecido una zona de confort en nuestras vidas. Simplemente vamos por la vida, tomando el camino de menor resistencia, simplemente sobreviviendo. Ahora, él dijo, esta es una actitud muy común y comprensible. Todos hemos trabajado duro para llegar a donde estamos y puede parecer un muy buen lugar para estar. El problema con esto es que una vez que dejamos de esforzarnos, de estirarnos, de buscar y de arriesgarnos, en realidad dejamos de crecer. Ahora Riggs continúa diciendo que la mentalidad de zona de confort es conformarse con lo que somos hoy. Eso puede estar bien hoy, pero sin un crecimiento continuo. Y creo que esta es la frase clave que viene, ya somos todo lo que alguna vez vamos a ser. Ahora, para mí, ese sería un pensamiento bastante inquietante. Él continuó diciendo, si estás en una zona de confort, ten cuidado. El peligro de la zona de confort es que no duele e incluso puede sentirse bien. Muchos interpretan eso como que es un buen lugar para estar, pero no lo es. Una zona de confort puede ser lo que te está impidiendo un verdadero crecimiento, logros reales y ese futuro potencialmente emocionante y gratificante. Ahora, he mencionado que si no vamos en una dirección por ley, debemos estar yendo en otra dirección. O estás creando o te estás desintegrando. Cada vez que escuchamos a una persona decir, me gusta tal como está, sabemos que esa persona está mostrando su ignorancia sobre una ley muy básica de la vida, porque absolutamente nada permanece igual. Ahora, si miras la parte superior de la página 2, hay un concepto allí de Sidney Herbert Wood, y es la prueba de una persona educada. Creo que muchos de nosotros hemos tenido un concepto erróneo programado en nuestra mente con respecto a la educación. Creo que nos han criado para creer que la educación consiste en ir a la escuela durante cierto número de años y ser capaces de responder correctamente una serie de preguntas. Pero ya sabes, muchas personas van a la escuela toda su vida y pueden responder correctamente las preguntas, pero cuando se trata de salir al mercado y realmente lograrlo, simplemente no saben cómo competir. Muchos son retraídos. Ellos ni siquiera se sienten cómodos al conocer o saludar a un desconocido. Bueno, Wood dijo que la prueba de una persona educada es, ¿puedo aceptar una idea nueva? Ahora, creo que tú y yo sabemos que si queremos mejorar, tenemos que tener una mente muy abierta. Una vez escuché que tener una mente abierta es estar dispuesto a dejar de lado algunas de nuestras creencias más preciadas cuando surge una idea mejor. Ahora, verás que la gran mayoría de las personas parece avanzar hacia el futuro arrastrando consigo todas sus experiencias pasadas. Cuando se enfrentan a una idea nueva,
Preguntan, ¿encaja? Si no encaja, entonces dicen que está mal. Ahora, lo que queremos hacer es preguntarnos, ¿mejoraría esta nueva idea la calidad de mi vida o me haría ir en la dirección opuesta? ¿Puedo considerar una idea nueva? Hoy y mañana se te pedirá que consideres muchas ideas nuevas, pero cada una de las ideas que vamos a compartir contigo será positiva, creativa, constructiva y sin duda mejorará la calidad de tu vida. Luego vemos la segunda. ¿Puedo considerar a otra persona? Ahora hay muchas personas que se sentirían totalmente incómodas al acercarse a un desconocido y simplemente decir, hola, ¿cómo estás hoy? Encantado de conocerte, Jan. ¿Sabes? Algunas personas cuando se trata de conocer a alguien bajan la cabeza, tienen la mano húmeda, están temblando por dentro, el corazón les late con fuerza y solo lo hacen porque realmente tienen que hacerlo. Preferirían alejarse de la persona nueva. Ahora, esa persona no ha aprendido mucho, si es que ha aprendido algo sobre sí misma, porque deberíamos sentirnos totalmente cómodos conociendo a cualquier persona, en cualquier lugar, en cualquier momento. Y luego él pregunta, ¿puedo entretenerme a mí mismo? Bueno, sabes, muchas personas no son capaces de entretenerse a sí mismas. Yo pasé la mitad de mi vida sin poder entretenerme solo. Siempre tenía que estar rodeado de alguien más. Siempre era... Vamos, hagamos una fiesta. Absolutamente odiaba estar solo y eso era porque en realidad no me gustaba a mí mismo. He descubierto que al estudiar las ideas que trataremos aquí en los próximos días, podemos ser compañeros muy interesantes y razonadores. La mayor parte del tiempo lo pasamos con nosotros mismos. Descubrirás que algunas de las mejores conversaciones de tu vida serán contigo mismo. Algunas de las mías me emocionan tanto que termino hablando en voz alta. Eso, ya sabes, a veces provoca miradas extrañas de la gente, pero tienes ideas tan buenas en la mente que simplemente no puedes evitarlo. Ahora, aquí en el primer párrafo, decimos que este programa, Naciste Rico, se basa en la premisa de que tienes recursos valiosos que yacen dormidos dentro de ti. He escuchado a muchas personas reírse cuando echan un vistazo a nuestro programa o al título del libro, Naciste Rico. Verás, ellos piensan que eso significa que has nacido en una gran riqueza. Algunas personas sí, pero otras no. Pero todos, sin excepción, han nacido con enormes recursos dentro de sí mismos. Tenemos profundos reservorios de talento y habilidad y al seguir las reglas correctas y las leyes naturales, vamos a descubrir que podemos sacar ese potencial a la superficie, podemos aprovecharlo y eso provocará la manifestación de la prosperidad en nuestro mundo material. Ahora, en casi todos los seminarios que tanto John como yo realizamos, tomamos y ponemos una R aquí en el pizarrón. Ahora, lo que me gustaría sugerirte es que dejes que esa R represente los resultados que estás obteniendo en tu vida. Ahora, hay 3 áreas en las que vamos a sugerir que te enfoques. Una es la felicidad, otra es la salud y la otra es la riqueza material. Ahora, cuando empecé a estudiar este material, no era feliz, no estaba sano y definitivamente no era rico. Un tipo se sentó conmigo y vio algo en mí que evidentemente yo no era capaz de ver en mí mismo. Su nombre era Raymond Stanford, Raymond Douglas Stanford. De hecho, le puse a mi hijo su nombre, Raymond Douglas Proctor. Y Ray me miró y dijo, Bob, deja que esto aquí represente los resultados que estás obteniendo en tu vida. Luego me preguntó si yo pensaba que él era una persona feliz y le dije que sí, que pensaba que lo era. ¿Me has visto enfermo alguna vez? Tuve que admitir que no lo había visto. Él dijo, ¿alguna vez me has visto sin dinero? Y otra vez tuve que admitir que no. Luego me dijo que pensaba que yo era una de las personas más miserables que había conocido. Y bueno, sabes, era cierto. Yo era un ser humano infeliz. Él dijo, siempre estás enfermo. No tenía enfermedad terminal, pero siempre tenía dolor cabeza, resfriado, dolor espalda o algo. Señalando el área del dinero, dijo, siempre estás sin dinero. Él dijo, siempre estás pidiendo un par de dólares para gasolina. Ahora, para poner esto en perspectiva, yo ganaba $4,000 al año en ese momento y debía 6. ¿Ves a lo que me refiero? En ese momento realmente no me interesaba ser feliz o estar sano.
Pensaba que si lograba resolver este problema de dinero, todo iba a estar bien. Él continuó diciéndome que existían ciertas leyes que rigen la felicidad y que si las sigues, puedes ser cada vez más feliz. Eso me sonaba un poco extraño, pero esa era su opinión. Y señaló que tú y yo tenemos un sistema ingenioso dentro de nosotros para mantener nuestro cuerpo en perfecto estado de funcionamiento. Y luego, cuando habló sobre el tema del dinero, dijo, ¿sabes? Él dijo, existen leyes exactas que rigen la riqueza. Y señaló, dijo, este asunto no puede hablar, pero sí puede escuchar. Y dijo, si lo llamas, vendrá. Bueno, te aseguro que yo estaba listo para gritar a todo pulmón. Quiero decir, si había algo que yo quería, era algo de dinero. Pensé que eso me quitaría la presión por un tiempo. Ray sugirió que saliera y comprara este libro. Es el libro de Napoleon Hill, Piense y hágase rico. Y sabes, él dijo, hay un secreto en este libro. Y dijo, si puedes encontrar el secreto en el libro, puedes tener cualquier cosa que realmente desees. Ahora, si tomas a una persona que es infeliz, no muy saludable y está endeudada, le costaría mucho aceptar eso. Yo tenía 26 años y simplemente no podía aceptar esa idea. Pero como dijo Ray, tu manera no está funcionando. ¿Por qué no pruebas la de él? Y eso es lo que me gustaría sugerirte hoy. Si no estás obteniendo los resultados que quieres, evidentemente tu manera no está funcionando. ¿Por qué no pruebas la nuestra? Ahora, a menudo menciono que John y yo tenemos licencia para presumir de cada idea que usamos porque ninguna de ellas es nuestra. No afirmamos que hayamos originado estas ideas. De hecho, admitimos abiertamente que no lo hemos hecho. Simplemente las recopilamos de libros, seminarios y grandes maestros de todo el mundo, y lo que hicimos fue organizarlas de manera coherente y estructurada. Así que si tu manera no te está dando los resultados que deseas, te sugeriría que le eches un vistazo serio a estas ideas. Ahora, yo busqué el secreto y no pude encontrarlo, pero encontré en un lugar aquí, él dijo, una cosa peculiar sobre este secreto es que quienes lo adquieren y lo usan se ven literalmente arrastrados hacia el éxito con muy poco esfuerzo y nunca más se someten al fracaso. ¡Qué promesa tan maravillosa! Él dijo, si dudas de esto, estudia los nombres de quienes lo han usado. Donde quiera que se los mencione, revisa sus antecedentes por ti mismo y te convencerás. Ahora, él enumera aquí más de 100 nombres. Tiene a Henry Ford, William Wrigley, James J. Hill, George Eastman, Theodore Roosevelt. Continúa aquí, John D. Rockefeller, Thomas Edison, Luther Burbank, Woodrow Wilson. ¿Cómo podría yo identificarme con alguna de esas personas? No podía identificarme con ellos. Pero verás, en esa primera parte él dijo, revisar sus nombres o revisar sus registros donde sea que hayan sido mencionados. Así que eso hice. Y saqué libros sobre Edison, saqué libros sobre Rockefeller y saqué libros sobre Woodrow Wilson y sobre todas las grandes personas que él había mencionado aquí. ¿Y sabes lo que encontré? Descubrí que no eran diferentes a ti. No eran diferentes a mí. Muchos de ellos tenían muy poca educación formal, lo cual me hizo sentir bastante cómodo porque yo tampoco la tenía. Muchos de ellos tuvieron caminos muy difíciles para empezar. Pero descubrí que, en esencia, todos éramos iguales. ¿Sabes qué era diferente? Los resultados que obtenían. Y a medida que seguía estudiando aquí, en su capítulo sobre la persistencia, él menciona que la persistencia para la cualidad o para el carácter del ser humano es como lo que el carbono es para el acero. Él dijo que lo único que pudo encontrar en Edison o Ford, que nunca encontró en los demás, fue la persistencia. Ellos se aferraban a una idea y se mantenían firmes con esa idea. Y miré hacia atrás en mi propia vida y nunca hice eso. Intentaba algo un par de veces y si era difícil, lo dejaba. Había gente que me decía, oh Bob, ¿por qué no lo dejas ya? Yo decía, sí, tienes razón, y lo dejaba. Y veía que la gente con la que me juntaba también estaba perdiendo. Nunca me mantuve firme en nada. Así que decidí que si alguna vez encontraba este secreto, lo aplicaría hasta el día de mi muerte. Ahora sí encontré el secreto. Estaba en 100 lugares diferentes del libro y era simplemente sentarse, decidir lo que quieres, escribirlo en una tarjeta, llevar la tarjeta en el bolsillo y leerla tantas veces como sea posible cada día. Ahora, ten en cuenta que yo ganaba 4,000 y debía 6. En ese momento, estaba sentado en una estación de bomberos y escribí en la tarjeta que iba a tener en mi poder para el día de Año Nuevo de 1970, $25,000. Ahora bien, escribí eso en la tarjeta en 1960.
Sabes, la idea de tener $25,000 era como una fantasía. No creo que hubiera $25,000 en toda la estación de bomberos en ese momento. Ahora bien, escribí eso en la tarjeta en 1960. Ten en cuenta que me di una década para lograr esto. Realmente no creía que fuera a suceder, pero descubrí un par de cosas. Descubrí que si escribes una mentira en una tarjeta y la lees lo suficiente, vas a empezar a creerla. Y sabes, William Rinn William James, allá por el cambio de siglo, dijo, cree y tu creencia realmente creará el hecho. Bueno, hice lo que él sugería. Leía esta tarjeta todos los días, la llevaba conmigo y simplemente seguía leyéndola. Un día uno de los muchachos en la estación de bomberos la agarró, se la quitó y la pasaron por todos lados. Todos se rieron. Proctor se va a volver rico. Otro día tuve a un tipo en un seminario que dijo que le pasó lo mismo. Estaba en un seminario, consiguió una de estas tarjetas doradas, la pasaron por el trabajo y él dijo, todos se rieron de mí, pero también dijo, estoy ganando. Ahora ya no leía la tarjeta delante de nadie, pero seguía leyéndola. Iba al baño, me sentaba en el inodoro, cerraba la puerta con llave y leía la tarjeta. O iba conduciendo por la calle y cuando llegaba a un semáforo, sacaba la tarjeta y la leía. Ahora me pasó algo muy curioso. Un año después estaba ganando $175,000 al año. Eso es un cambio enorme y superó con creces el millón en un año. Ahora, eso se suponía que no debía pasar. Verás, todo lo que me habían enseñado desde que era niño indicaba que si no vas a la escuela, no puedes triunfar. Si no tienes experiencia en negocios, no puedes triunfar. Yo no había ido a la escuela. En mi segundo mes de secundaria me pidieron que me fuera. Nunca olvidaré lo feliz que me sentí cuando tomaron esa decisión. Mirando hacia atrás, quizá ellos estaban mucho más felices que yo. Pero ahí estaba yo, tenía 16 años, muy poco conocimiento, ninguna habilidad, y en el mejor de los casos mi actitud era mala. ¿Qué oportunidad tenía? Realmente no tenía ninguna, pero no lo sabía. Así que anduve de un trabajo a otro, entrando y saliendo de la marina, de fábricas, de bares, sobre todo de bares, hasta que cumplí 26 años. Ahí estaba yo a los 26 años cuando Ray se sentó conmigo. Tenía muy poco conocimiento, absolutamente ninguna habilidad, y mi actitud no había mejorado mucho. Pero él me presentó esta idea y descubrí que no importa lo que haya pasado en el pasado, puede que no tengas un pasado interesante, o tal vez sí, puede que no tengas mucha educación formal, o tal vez sí, pero realmente no importa. Si tienes una meta y estás dispuesto a mantenerte firme y estudiar las leyes, vas a descubrir que puedes triunfar. Eso fue como un impacto emocional y tuve que averiguar qué me había pasado. Así que decidí que alguien lo había escrito en un libro o lo estaba contando y me propuse leer todos los libros que se hubieran escrito si era necesario. Y te voy a decir algo, tengo una de las mejores bibliotecas sobre desarrollo personal, psicología, el área de la mente que puedas encontrar en cualquier parte. Y no me refiero solo a una biblioteca de libros, me refiero a una biblioteca de cintas y grabaciones. Y viajaría a cualquier parte del mundo donde escuchara sobre un buen seminario para aprender más sobre mí mismo, aprender más sobre ti, descubrir qué es lo que nos mueve. ¿Y sabes algo curioso? Descubrí que al estudiarme a mí mismo, te entendía mejor a ti, porque en esencia todos somos iguales. Y así es, simplemente como funciona. Este seminario no es más que la culminación de todo ese estudio. Pero no fue solo estudio, fue mucha práctica, mucho estudio minucioso y una enorme cantidad de experiencia. Y John y yo hemos visto grandes cambios ocurrir en nuestra propia vida, pero aún mejor, hemos visto cambios fenomenales suceder en la vida de miles y miles de personas que han estudiado estos seminarios. Hemos realizado estos seminarios tan lejos como en Takapuna, Nueva Zelanda. Los hemos hecho por todo Estados Unidos, en cada estado del país, y los hemos llevado a lo largo y ancho de Canadá. Personas en Inglaterra están estudiando esto en este momento. De hecho, este libro, Nacido Rico, se está leyendo en Rusia ahora mismo. Eso está bastante lejos de aquí, y es una filosofía muy diferente a la que la mayoría de la gente en ese país está acostumbrada. Ahora, aquí señalamos que la riqueza material es un estado normal y natural en el que deberías vivir. La comprensión intelectual, bajando al tercer párrafo de la página 2, es de vital importancia. La comprensión intelectual de este programa no es difícil. En un periodo de tiempo relativamente corto, estarás preparado para responder correctamente una batería de preguntas sobre este programa Nacido Rico. Si lo lees y lo memorizas, podrías responder casi cualquier pregunta sobre él, pero eso no significa que vayas a triunfar. Podrías decir muy rápido, lo sé. Alguien menciona algo y tú dirás, lo sé.
Conozco a alguien que dice eso todo el tiempo. No importa lo que le digas, Vera dice, lo sé. Muy bien. Ahora, saber y hacer son polos opuestos. Y señalo en 2 o 3 partes del libro que leer y memorizar no te harán exitoso. Lo que realmente cuenta es la comprensión y luego la aplicación de pensamientos sabios. Debes entender la idea y salir a ponerla en práctica, sin importar cuánto tu antiguo programa quiera detenerte. Tienes que romper ese caparazón y hacer lo que tienes que hacer. Ahora, John Ruskin nos da aquí un concepto excelente sobre la educación. Él dijo, la educación no significa enseñar a las personas lo que no saben, significa enseñarles, mostrarles, guiarlos para que se comporten de una manera en la que no se comportan. Ahora, la recompensa que vas a recibir por seguir las ideas que vas a estudiar durante los próximos días es absolutamente increíble. No podría hacer otra cosa más que seguir expresando grandes ideas cuando hablo del bien que puede llegar a ti. Puedes hacer cualquier cosa que desees. Puedes tener cualquier cosa que quieras siguiendo estas ideas. Ahora, yo elijo creer que cada uno de ustedes desea algo. Muy en el fondo de ti hay un sueño y de vez en cuando ese sueño sale a la superficie de tu mente consciente. Y cuando eso sucede, rápidamente lo apartas y dices, no puedo hacer eso. No, la verdad es que sí puedes, simplemente no sabes cómo. Y si logras entender eso en tu mente, te lo aseguro, lo vas a lograr. Ahora, Vernon Howard señaló una vez en un libro magnífico, Mystic Path to Cosmic Power, que no puedes escapar de una prisión si no sabes que estás en una. No puedes escapar de una prisión si no sabes que estás en una. Bueno, creo que todos estamos en una, en cierta medida. Pero ese sueño que tienes, que viene a tu mente, te sugeriría que lo observes muy detenidamente. Un caballero me dio un casete en un seminario que estábamos realizando hace un par de años y era una copia de un discurso pronunciado por un ministro de Minneapolis. Y había un par de frases en esa grabación que eran absolutamente increíbles. Él dijo que lo más triste cuando oficia un funeral no es la muerte del cuerpo, sino la muerte de todos los sueños. Es esa casa que ibas a construir y nunca construiste. Quizás ese auto que ibas a comprar y nunca compraste. Ese viaje que ibas a hacer y nunca hiciste. El negocio que ibas a comenzar y construir, pero nunca lo hiciste. Bueno, lo más triste no es la muerte del cuerpo, sino la muerte de todos los sueños. Tenemos que hacer lo que llevamos dentro. No vayamos a la tumba con la música aún dentro de nosotros. Ahora, mientras avanzamos en este seminario, John vendrá en un momento para guiarte en la parte sobre el uso adecuado del seminario. Pero a medida que lo recorremos, entiende esto. Si no diriges toda la información que vas a escuchar hacia un objetivo específico, probablemente esa información se volverá inútil. Así que lo que te sugeriría que hagas mientras John sube aquí es que anotes en taquigrafía en tu libro, en cualquier espacio en blanco, algo que deseas y que mires la cita que está al final de la página 2. Ralph Waldo Emerson dijo, haz la cosa y obtendrás la energía para hacer la cosa. Haz la cosa y obtendrás la energía para hacer la cosa. No esperes. Empieza ahora mismo, estés listo o no. Simplemente di, voy tras ello, lo voy a conseguir y tus circunstancias actuales no tienen nada que ver con a dónde vas. Más adelante en el libro encontrarás una cita de un autor magnífico. Él dijo, tus circunstancias pueden no ser favorables en este momento, pero no permanecerán así por mucho tiempo si percibes un ideal y te esfuerzas por alcanzarlo. Ahora piensa en eso. Puede que no tengas mucho dinero. Tu vida social puede estar en un estado un poco caótico. Quizá tu negocio no esté yendo como realmente quisieras que fuera. Él dijo, tus circunstancias pueden no ser favorables, pero no permanecerán así por mucho tiempo si percibes un ideal y te esfuerzas por alcanzarlo. Ahora, pasa a la siguiente página y voy a invitar a John de nuevo para que te guíe sobre cómo sacar el mejor provecho de este programa. Y no creo que haya una mejor persona que conozca para hacerlo, porque vi cómo John empezó y hay una historia sobre él en Nacido Rico. Vi a John empezar desde cero y simplemente seguir avanzando. John Canary aprendió a utilizar las ideas de este programa tan bien que hoy en día es un maestro muy seguro de estas ideas. Lo que me llevé del seminario fue el deseo de querer saber más.
Había algo en ello que despertó un deseo dentro de mí de todas las cosas que siempre quise hacer, pero nadie nunca me dijo que yo podía hacerlo. Y creo que cuando me fui de allí, al menos me sentí muy cómodo con la idea de que, oye, hay algo en mí que si aprendo a usarlo correctamente, realmente podría salir y lograrlo. Aunque no sabía cómo, creía que ese era un punto de partida. Así que ese fue el comienzo para mí y lo que más obtuve de ese seminario en particular. Creo que lo que hicimos después de eso fue que en ese momento solo había tal vez un seminario de medio día o de un día completo. Y por supuesto, estaba estructurado en torno al material de Earl Nightingale. Y no era tan, supongo que se podría decir, tan prolífico como lo es hoy, aunque era tan enérgico como lo es hoy, ¿sabes? Probablemente incluso más. Pero hoy en día parece haber un flujo más suave, una presentación más estructurada, una presentación más organizada, de tal manera que una persona realmente puede tomarla y utilizar un enfoque metódico paso a paso para trabajar con su proceso creativo. En ese momento era más bien, ya sabes, ¿por qué no mirarte a ti mismo e intentar reconocer que hay potencial dentro de ti y que si te fijas una meta, como hice yo en ese entonces, sentado en la primera fila del seminario, justo en ese momento tomé algo llamado una tarjeta de metas, que no era tan bonita como lo es hoy. No era tan organizada ni estaba tan arreglada como lo está hoy. Pero eso fue alrededor de 1970, 71, en ese periodo de tiempo. Y recuerdo que Bob mencionó, si tomas una tarjeta, escribe en ella algo que quieras hacer. Y si lo lees todos los días y haces lo mejor que puedas cada día, lo vas a lograr. Ahora, no sé cuántas personas ese día, ya sabes, escribieron algo en una tarjeta, pero diría que la mayoría realmente estaba escribiendo algo. Pero creo que tuvo un impacto profundo en mí, hasta el punto de que escribí que iba a hacer lo que Proctor estaba haciendo. Y aún más importante, que lo iba a hacer con él. Ahora, estoy seguro de que hablé con él en varias ocasiones ese día en particular, pero yo era como cualquier otra persona sentada en la audiencia. Probablemente él escuchó esa historia de varias personas o una meta relacionada, algo por el estilo. Pero yo sabía que lo iba a lograr, aunque no sabía cómo. Así que donde quiera que él estuviera dirigiendo un programa, porque me identificaba mucho con la forma en que lo explicaba, había muchísima gente hablando sobre el cómo en sus seminarios y yo estaba expuesto a eso. Yo estaba en cursos de capacitación relacionados con el producto que estaba vendiendo en ese momento. Pero él llegaba a un punto en el que era como si de repente podías ver que tú también podías hacerlo, aunque ya sabes, no había ningún método especial o metódico para lograrlo. Así que cuando salí de allí ese día con una tarjeta de 3x5 con algo escrito que decía, en esencia, que yo iba a hacer este programa como él lo estaba haciendo y con él, me preguntaba qué habría pasado si se lo hubiera contado a mucha gente. Bueno, no me molesté en contárselo a nadie, pero seguí asistiendo a todos los seminarios que se realizaban, sin importar dónde fueran. Si era en Chicago, en Toronto, si era en Londres, en Kingston o en Montreal, ahí terminaba yo. Y creo que, ya sabes, el hecho de que yo estuviera disponible tan seguido y en todos los seminarios hizo que Proctor empezara a preguntarse, ¿quién es este tipo? Y no pasó mucho tiempo antes de que él empezara a llamarme y comenzamos a desarrollar una relación bastante buena, una amistad bastante buena. Pero el resto ya es historia, por supuesto. He trabajado con todas las grandes empresas, con personas de todos los ámbitos de la vida, desde equipos profesionales de hockey, equipos profesionales de béisbol, muchas grandes corporaciones y no me he arrepentido ni un solo día, por difícil que haya sido. Saben, cada vez que comienzo un seminario como este, siempre me gusta empezar con las pelotas. Y una de las razones por las que utilizo esto es porque tuvo un impacto tan dramático en mi propia vida y yo sabía que esto funcionaba en un sentido físico al simplemente observarlo y mirarlo, pero no estaba del todo seguro de cómo funcionaba en todos los demás sentidos. Y conozco a muchas personas que cuando comprenden cómo funciona esto, se dan cuenta de que si pones poco en la vida, solo vas a obtener poco de la vida. En otras palabras, si quieres pasar mucho tiempo quejándote de lo que está mal en la vida, eso será prácticamente lo único que vas a encontrar en tu vida. Me gusta decirlo de otra manera.
Si quieres ver el lado científico de las cosas, ellos dirán que por cada acción hay una reacción igual en la dirección opuesta. Si quieres ir al otro lado para ver lo que dice el teólogo o los filósofos, te dirán exactamente lo mismo. Ellos dirán que cosechas lo que siembras. Y luego hay una forma en la que a mí me gusta expresarlo, y funciona así, que lo único que puede fluir hacia tu vida o la mía, ya sea en un sentido financiero, en tu vida personal o en tu vida familiar, hay algo que es seguro, y es que lo único que puede entrar en tu vida está basado en lo que sale de tu vida. Sé que cada vez que tengo esto en casa y algunos de los amigos de mi hijo pasan por ahí, él siempre se los lleva. Ellos dirán, ¿qué es esto? Y él lo tomará y dirá, bueno, mira, esto significa que si pones un poco, obtienes un poco, pero si pones mucho, obtienes mucho. Así es como funciona. Ahora ven, hoy podemos tomar lo que se llama una decisión consciente sobre lo que vamos a sacar de este programa. Si quisieras dedicar un poco de tiempo a tratar de descubrir por qué este programa no funcionará, te garantizo que lo vas a encontrar. Pero solo hay una razón por la que puedes encontrarle algo malo a cualquier cosa, y es porque debe haber algo bueno en ella. Verás, no puedes tener una cosa sin la otra. ¿Cómo sabrías qué es un buen sueldo si no supieras qué es un mal sueldo? No puedes tener calor sin frío, ni arriba sin abajo, ni adentro sin afuera. Todos los libros que usamos aquí, como Piense y hágase rico, tienen interior y exterior. Tiene una parte trasera, tiene una parte delantera. Y sabes, lo más interesante que descubrí sobre eso es que no hace mucho estaba dando un seminario en Calgary en un lugar llamado Port O'Call Inn. Y sabes, estaba de pie en el sótano allí, dando este seminario en un lugar como este, pero había menos gente. Y en la parte trasera de la sala había una ventana de vidrio hermosa, y al mirar a través de ella podías ver la majestuosidad de las montañas. A lo largo de la cima podías ver las cumbres cubiertas de nieve y los picos, y el sol rebotaba justo en la parte superior de esas montañas. Y rápidamente hice una analogía. Dije, ¿no es interesante que la única razón por la que podemos apreciar la magnificencia de esa montaña es porque está situada en lo que se llama un valle? Ahora, amigos, todos los que están aquí hoy tienen la capacidad de hacer solo una de tres cosas. Tienen la capacidad de tomar cualquier cosa que vayan a escuchar. Quiero decir, mientras están sentados ahí, pueden tomar y recopilar toda esta información y pueden rechazarla por completo. Pueden hacer eso. O pueden tomar toda la información y pueden descuidarla. Y eso es lo que hace mucha gente. La reciben y la descuidan. O pueden tomar la información y pueden aceptarla. Ahora voy a hacerles una sugerencia a todos ustedes. Quiero que simplemente se sienten ahí y realmente piensen en esto. No acepten lo que escuchen, no rechacen lo que escuchen y por favor, no descuiden lo que escuchen. Pero saben, amigos, solo un tonto no tomaría una idea, no examinaría esa idea, no la analizaría para ver si puede cambiar, si puede modificarse o si puede mejorar el resultado final para tener una vida más feliz, más saludable y más productiva. Ahora, siempre he sentido y supongo que he aprendido esto a lo largo de varios años, que la tarea más grande que tengo casi todos los días de mi vida es tomar una idea que tengo y comunicar esa idea a otra persona de una manera que enriquezca su vida. Y podrías decir que no es la cosa más fácil del mundo de hacer, pero sabes, es sencillo. Y supongo que la mejor historia que ilustra esto va más o menos así. Había un profesor que una vez llegó a una universidad como esta y entró por la puerta trasera y todos sus colegas lo agarraron. Estaba en una convención y le dijeron, doctor, qué bueno que está aquí. Él preguntó, bueno, ¿qué está pasando? Le dijeron, bueno, hay 500 personas aquí y el orador invitado no se ha presentado.
Le dijeron, y usted ha sido anunciado como el orador invitado. Oh, un momento, respondió, yo no soy de los que suben ahí a dar una charla frente a todos mis colegas. Pero preguntó, ¿cuál es el tema? Le dijeron, ese es el asunto. Verá, usted es el único que vino sin su cónyuge, por eso le toca dar la charla. Bueno, dijo él, ¿de qué se trata? Le dijeron, el tema es sobre el sexo. Oh, no, yo no voy a subir ahí delante de toda esa gente que me conoce. En ese momento anunciaron su nombre y subió al escenario. Se levantó, se paró detrás de ese atril y dio una presentación de 40 minutos que realmente te dejaba boquiabierto. Cuando todo terminó, recibió una ovación de pie y se fue a casa sintiéndose bastante bien. Dijo, debería empezar a dar conferencias por aquí. Conozco a mucha gente así. Y cuando entró por la puerta, su esposa Marta lo recibió con un abrazo y le dijo, querido, ¿cómo te fue en la convención? Él respondió, querida, estuvo genial, fui el orador invitado. Ella dijo, querido, tú no sabes nada sobre dar discursos. Yo lo sabía, ellos no lo sabían. Todo salió perfecto. Ella preguntó, querido, ¿de qué hablaste? Ahora, él no es un tipo tonto, ¿verdad? Él dijo, cariño. Pensó, si le cuento, estaré despierto toda la noche. Oh, dijo, cariño, hablé sobre navegación. George, tú no sabes nada sobre navegación. Bueno, yo lo sabía y ellos no lo sabían y parecían disfrutarlo. Bueno, se fueron a la cama. Al día siguiente, Marta salió a hacer las compras, al igual que todas las mujeres que estuvieron en la convención. Ahora, solo para mostrarles cómo dos personas creen que están hablando de lo mismo, pero en realidad no es así. Solo creen que sí, pero en realidad tienen dos ideas diferentes. Y todas vieron a Marta, corrieron hacia ella y le dijeron, Marta, no sabíamos que Charlie era una autoridad en el tema. Oh, dijo ella, chicas, en realidad no lo es, el viejo tonto, solo lo hizo 2 veces. ¿Y sabes qué? La primera vez se le cayó el sombrero y la segunda vez se cayó por el costado. Ahora, hay 2 personas que pensaban que estaban hablando de lo mismo. Bueno, la idea con la que estamos trabajando hoy es tomar una idea que tenemos, transferir esa idea a ti como individuo, pero solo hay una manera de hacerlo. Tienes que dejar de resistirte un poco. Tienes que relajarte un poco porque puede ser algo perturbador. Parte de la información a veces perturba a la gente. De verdad lo hace. En realidad lo hace. Había un obispo Shin que daba una gran charla todos los domingos por la tarde. Y un domingo por la tarde, mientras daba una charla, un tipo levantó la mano y sinceramente dijo, espere un momento, obispo, usted no se cree todo ese rollo, ¿verdad? Oh, dijo él, yo lo creo todo. Dijo, vamos, obispo, usted no se cree esa historia de que Jonás estuvo en el estómago de la ballena. Oh, dijo él, yo lo creo, obispo. Dijo, vamos, obispo, no me diga que Jonás en el estómago de la ballena. Le dijo, vamos, usted es un hombre adulto. No, respondió, yo lo creo. Le dijo, bueno, dígame, obispo, ¿cómo va a probarlo? Bueno, dijo, le diré algo, cuando llegue al cielo se lo preguntaré. Dijo, sí, pero obispo, ¿y si no lo encuentra allí? Él respondió, entonces usted puede preguntarle. Así que ya ve, si quiere rechazarlo, si quiere ignorarlo, adelante. Yo sé que la información funciona. En la página 3, en la parte superior, está el uso sugerido de este programa. Y como saben, Bob mencionó antes que yo realmente he tomado estas ideas y las he hecho funcionar. De hecho, recuerdo cuando obtuve por primera vez la información de este programa, creo que fue Lead the Field de Earl Nightingale. Y me dieron una sugerencia de cómo usar ese programa, lo cual tomó 5 minutos. Bob estaba trabajando con Nightingale en ese momento, yo no. Y él me vendió un programa por $2.45. Eso fue en 1968. Eso era mucho dinero en 1968. Sigue siendo mucho dinero hoy. Él dijo, haz esto, tomas esta cinta y la pones en tu reproductor de casetes. Yo no tenía uno de esos. Él dijo, lo que tienes que hacer es encender el casete, porque no era popular en los autos. Pero él dijo, escucha la primera cinta toda la semana, luego pasa a la segunda y escúchala toda la semana. Ese era el uso sugerido del programa en ese momento. Así que como ves, yo vi crecer este programa
No solo lo vi crecer, sino que he podido tomarlo y aprovecharlo al máximo más que cualquier otra persona que conozca que haya pasado por este seminario. Y puedo decir eso, y puedo decirlo con convicción, puedo decirlo con compromiso. Así que permíteme guiarte a través de un par de pasos. Born Rich es el comienzo de un viaje emocionante que estás a punto de emprender. Y como todos los viajes que están bien planificados y se disfrutan por completo, debes tener estos 4 puntos básicos. Tienes que trabajar estos 4 puntos básicos. Verás, la idea principal es que hay 2 palabras simples que podríamos implementar para realmente obtener los resultados que queremos. La primera se llama orden. Orden. El orden es la primera ley de la creación. Y la segunda palabra es movimiento. Y cuando tienes el orden y el movimiento funcionando en tu vida, lo que empieza a suceder es que se desarrolla un patrón de crecimiento. Verás, creo que intentamos llegar aquí sin antes cubrir o cerrar la brecha de estos pasos en el camino. Así que si tenemos el orden, y el orden es tomar la decisión de que no importa dónde esté, no importa qué tan bien lo esté haciendo, puedo hacerlo mejor y voy a establecer un objetivo para lograr ese orden. Y luego usamos el movimiento que se conoce como un sistema, y creo que Born Rich es un sistema. No lo creo, lo sé. Solo tienes que creer en algo hasta que lo entiendes. Luego ya no tienes que creerlo más, pero la creencia es el combustible que te impulsa a despegar. Así que el primer paso, una comprensión clara de dónde comienza el viaje. Una comprensión muy clara de dónde comienza el viaje, y no conozco a nadie que lo haga de manera más efectiva que Robert cuando vuelva para empezar a repasar el concepto básico y el proceso creativo. Número 2. Puntos de control en el camino para ayudarte a mantenerte en curso. Verás, yo creo que la mayoría de nosotros en gran parte sabemos lo que queremos. Y como dijo Napoleon Hill una y otra vez en su gran libro, él dijo, debes saber qué quieres, por qué lo quieres, cuándo lo quieres y tener una idea de cómo lo vas a conseguir. Debes saber qué quieres, debes saber por qué lo quieres, debes saber, él dijo, cuándo lo quieres, y dijo, debes tener una idea de cómo lo vas a conseguir. Así que necesitamos puntos de control en el camino para ayudarnos a mantenernos en curso. Número 3, una comprensión clara de tu destino. Creo que una de las mejores definiciones de éxito que he escuchado en mi vida es que el éxito no es un destino, nunca lo ha sido, sino que es algo llamado un viaje. Siempre ha sido lo que se llama un viaje. No es algo que obtienes, es algo en lo que te estás convirtiendo. Nunca termina. Es infinito en términos de crecimiento. Y número 4, un compromiso. Sabes, he pasado mucho tiempo estudiando, como todos los demás, libros como En busca de la excelencia, En pos de la excelencia. Sé que cuando miro a Paul Hatzi, pienso mucho en la excelencia. Y sabes, la excelencia es quizás una de las palabras más importantes en tu vida. Bueno, una de las razones de eso es porque Paul conocía la excelencia hace 20 años. Su empresa, ellos publicaron algo llamado En busca de la excelencia y En pos de la excelencia. ¿Pero qué significa la palabra? Escucho a la gente decir, excelencia en esto, excelencia en aquello. ¿Qué significa la palabra para ti? Bueno, tengo que decirte lo que realmente significa la palabra. Significa un compromiso con la culminación. Amigos, eso es algo que nunca, jamás deben olvidar. La excelencia es simplemente un compromiso con la finalización. Los pasos no son fáciles, pero entender los pasos sí lo es si recuerdas que se trata de un compromiso con la finalización. Eso significa terminar las cosas en casa. Significa terminar las cosas en tu trabajo. Significa cumplir los compromisos en tu vida personal. Es un compromiso con la finalización. Estarás de acuerdo en que sería muy tonto que una persona se dijera a sí misma que está actualmente en Atlanta, Georgia, y que su destino es Dallas, si en realidad estuviera en Calgary, Alberta, y su destino fuera Dallas, Texas.
¿Sabes cuántas personas que intentan establecer una meta no saben dónde están y en consecuencia no saben cómo llegar allí? Por increíble que parezca, este es el error clásico que millones de personas cometen filosóficamente con sus vidas. No son completamente honestos consigo mismos cuando se trata de reconocer dónde están realmente, dónde están en este momento. Respuestas honestas a cada pregunta y una consideración seria a cada ejercicio y sugerencia indicarán claramente 3 puntos, y de esto trata este programa, de estos 3 puntos. ¿Dónde comienza tu viaje? Ese es el número 1. Número 2, los ajustes mentales que deben hacerse. Los ajustes mentales que deben hacerse. Permíteme darte un ejemplo. Cada vez que trabajo con un joven, simplemente me encanta trabajar con jóvenes. Ellos solo tienen que entender qué es un ajuste mental y lo harán más rápido que tú y yo. ¿Sabías que tus hijos, solo tienen que hacer lo que se llama tomar una decisión? Tú y yo tenemos que cambiar de opinión. Podemos enseñarles cómo hacer un ajuste mental y aquí está el principal ajuste mental que todos debemos hacer. Uno sencillo. Debes considerar toda adversidad, debes considerar toda circunstancia, todas las condiciones en tu vida, si pudieras verlas como si fueran una inversión en la que puedes atraer y aprender más sobre el crecimiento en tu vida, es solo una inversión. ¿Qué diferencia encontraríamos en todo lo que hacemos? Y número 3, el tiempo aproximado que tomará completar el viaje. El tiempo aproximado que tomará completar el viaje. Ahora, antes de sumergirte en tu programa Nacido Rico, adopta la actitud de que este programa ha sido preparado especialmente para ti. Esto es para ti. Esto no es para mí. Esto no es solo para mí. No es para Bob. Es para ti. Especialmente preparado para ti. Imagina que el autor, que el orador es un amigo personal claro, a quien tú has elegido como tu mentor. Me pregunto, ¿cuántos de nosotros tenemos un mentor? Siempre digo que cuando un programa termina es el comienzo. Realmente lo es. Dice que te comprometas contigo mismo a seguir cada instrucción necesaria para modificar, y vas a escuchar esta palabra muy a menudo, para modificar tu antigua programación. Ahora, quiero que pienses, ¿qué es la antigua programación? ¿Sabes? Cada vez que tienes esos recuerdos de dolor enterrados, esas pequeñas molestias persistentes que nos atrapan cuando intentamos hacer algo o que nos dicen que no podemos hacerlo, ¿por qué no podemos hacerlo? Y todas esas cosas que simplemente nos están jalando, esas dudas y preocupaciones, esa es tu programación. ¿Sabes? Daría cualquier cosa porque una persona simplemente se aferrara a una idea, a esta idea tan simple. Cada vez que recibas una retroalimentación que te diga por qué no puedes hacer algo, si tan solo, amigos, pudieran recordar que no es un reflejo de su potencial, ni de ustedes como personas, sino que es un reflejo de su programación. Daría cualquier cosa para que una persona simplemente entendiera eso. Cuando tengas esa vieja sensación de que no puedes hacer algo, si tan solo pudieras recordar que es un reflejo de tu programación y no de tu potencial. Ahora, quiero que pienses en esto. Todos conocen al gran Bruce Lee, quizás el mejor artista marcial que haya existido. Y sabes, él también fue un gran maestro. Y muy a menudo la gente se le acercaba y le decía, ¿podría decirnos, maestro, cómo podríamos ser grandes artistas marciales como usted? Ahora los llevaba a un pequeño gimnasio y les mostraba algunos de sus movimientos. Y lo que él hacía era tratar de averiguar en qué nivel estaban, porque decía que la mayoría de las personas tenía información equivocada sobre las artes marciales. Así como muchas personas tienen información equivocada sobre esta palabra, éxito. Esta palabra éxito. Esta realización progresiva de un ideal valioso. Y después de hacerles pasar su pequeño examen, se sentaba en una mesa y los ponía en un extremo. Él se sentaba en el otro extremo y les ponía enfrente un vaso de Coca-Cola. Les decía, quiero que miren eso y dejen que represente. Piénsenlo ahora.
Él decía, quiero que dejen que este vaso de Coca-Cola represente su conocimiento. Esto es lo que ustedes saben que es verdad. Y decía, quiero que dejen que esta agua clara represente lo que es la verdad. Este es mi conocimiento. Esto es lo que yo he aprendido. Y decía, esto es lo que ustedes quieren de mí. Esto es lo que desean. Quiero que piensen en un paso aquí. ¿Con qué frecuencia hemos mirado la vida de otras personas y vemos cosas que realmente admiramos? Quizás observamos su personalidad, lo que daría por ser como esa persona. Vemos lo que tienen y decimos, lo que daría por tener lo que ellos tienen. Vemos lo que hacen y decimos, lo que daría por hacer lo que ellos hacen. Amigos, si tan solo supiéramos que lo que estamos viendo no son más que nuestros propios pensamientos rechazados. Ellos aceptaron pensamientos que nosotros hemos rechazado. Así que esto es lo que dijo Bruce. No puedo darte mi conocimiento porque verás, tienes demasiado del tuyo propio. Sin embargo, él dijo con voz suave, si estás dispuesto a dejar ir el tuyo y hacer espacio para el mío, entonces podemos trabajar juntos. Pero mientras te aferres a esto, no puedo darte esto. Piénsalo. ¿Estás dispuesto a dejar atrás lo que has aprendido? Y con eso no me refiero simplemente a dejarlo de lado, sino a examinarlo y a tomar una nueva idea que escucharás aquí en 2 días, una nueva idea y examinar esa idea, considerar esa idea para ver si cambiará, alterará y o mejorará el resultado final para una vida más feliz, saludable y próspera. Si estás dispuesto a hacer eso, este programa realmente funcionará para ti. Realmente funcionará para ti. ¿Podrías volver al libro conmigo, por favor? Penúltimo párrafo. En lugar de limitarte a escuchar los mensajes, preguntas y ejercicios, piensa en profundidad, con pensamientos penetrantes. Pregúntate, ¿qué significa esto para mí? ¿Cómo puedo aplicar esta idea a mi vida? Recuerda, no cómo puedes aplicarla a la vida de otra persona. ¿Cómo puedo aplicar esta idea al crecimiento y desarrollo personal en mi vida? Porque las leyes básicas y simples de la vida son crear o desintegrar. O avanzamos o retrocedemos. Y el último párrafo, reserva un periodo de tiempo definido cada día, incluidos fines de semana y días festivos, para el uso adecuado de tu programa Born Rich. En otras palabras, toma una decisión. Miren amigos, no tenemos tantos problemas como decisiones que tomar. Con eso no estoy diciendo ni sugiriendo que debas restar importancia a tus problemas. Nunca sugeriría eso. Pero, ¿saben? Sí estoy sugiriendo que tienen el talento, la capacidad y el potencial para manejar y enfrentar sus problemas. Entonces, ¿tenemos tantos problemas como decisiones que tomar? Dice, para el uso adecuado de tu programa Born Rich, debes reservar diferentes momentos para trabajar con él. Comes todos los días para nutrir tu cuerpo. Considera tu programa Born Rich como una forma de nutrición saludable. Para tu mente maravillosa y úsala a diario hasta que su uso se vuelva habitual. Hasta que su uso se vuelva habitual. Ahora, en 2 minutos, voy a invitar a Bob aquí para que explique el concepto básico, que es la verdadera estrella de este programa, lo que vas a ver en el pizarrón. De eso se trata todo esto. La primera vez que me presentaron este concepto, créeme, me impactó. Tuvo un gran impacto en mí. No cambió nada de inmediato, pero me mostró una manera de hacerlo. En 1973 tenía algo escrito en una tarjeta de metas. Y en esa tarjeta de metas había algo muy interesante. Dije, el 1 de marzo de 1973, que lo que quería hacer era precisamente este programa.
Ahora bien, en ese momento yo no podía dirigir a este grupo. A este grupo se le podía llamar oración silenciosa. No habría podido guiar a este grupo ni en una oración silenciosa. No podía. Pero escribí en esa tarjeta que el 1 de marzo esto era lo que iba a hacer. Ahora, cuando llegó el 28 de febrero, te cuento esto para tu beneficio, no para el mío. Para tu beneficio, porque alguien sentado aquí hoy probablemente está pensando exactamente lo mismo que yo pensaba, aunque quizás en un área diferente. No tenía absolutamente ninguna credencial para hacer esto. Ninguna. Absolutamente ninguna. Y durante 3 años antes, 4 años antes, donde quiera que Robert hiciera un seminario, yo estaba allí. Paul Hotsey lo sabe. Volaba a donde él volara. Iba a donde él estuviera y me sentaba en la primera fila. En casa tengo quizá un par de miles de cuadernos de trabajo de seminarios. Un par de miles. Notas por todas partes, así que ya ni siquiera puedo leerlos. Ahora, el 28 de febrero, después de 4 o 5 años de mucho dolor, y sí que lo hubo, 4 o 5 años de muchos viajes, y también los hubo, muchísimos, hubo muchas cosas. ¿Sabes qué fue lo que realmente pasó el 28 de febrero? No estaba más cerca de la meta. Recuerda que estaba a un día de distancia, No estaba más cerca de la meta. Después de 5 años, un poco desalentador y desmoralizante, ¿no es así? Así que esto fue lo que pasó. Recibí una llamada telefónica desde Chicago. Era Robert, el 28 de febrero de 1973. Y me dijo, John, tengo malas noticias para ti. No puedo llegar a Toronto. Chicago está cerrado. Él dijo, vas a tener que hacer el seminario en la mañana. Ahora, aquí estaba, era lo que siempre había querido hacer, y lo primero que sentí fue miedo, pánico. Y recuerdo haberle dado una tarjeta dorada. Y él dijo, obviamente tuviste algo que ver con el cierre del aeropuerto de Chicago. Pero hasta el día de hoy funcionó. Aunque todo indicaba que no funcionaría. ¿Sabes qué? Tomé una decisión. Este era mi conocimiento. Este era el suyo. Tuve que deshacerme del mío para obtener el de él. Eso es lo que vas a tener que hacer hoy y mañana. Entonces, ¿qué dices? Traemos de nuevo a Robert para el resto de la mañana y así realmente ponemos en marcha este proceso creativo. Ahora quiero sugerir que realmente te pongas el sombrero de pensar. Tengo aquí un artículo que fue escrito por un caballero que ya falleció. Fue un gran canadiense. Su nombre era Dr. Lawrence Rampell. Y cuando regresé a Canadá, desde Estados Unidos hace unos 8 años, el Dr. Rampell estaba sentado justo aquí donde el señor Kabuk, el gran fotógrafo, está sentado. Y este hombre tomaba más notas que cualquier otra persona que yo hubiera visto en un seminario. Honestamente pensé que si hubiera podido conseguir una copia de sus notas, probablemente habría tenido una transcripción de lo que estaba diciendo. Ahora decidí que lo conocería después de que terminara el seminario. Quería saber por qué quería tener todo esto por escrito. Y él se presentó como Dr. Rampell. Le pregunté si era médico. Él dijo que no. ¿Es usted dentista? Él dijo que no. ¿Es usted quiropráctico? Él dijo que no. Le dije, ¿quiere jugar a 20 preguntas? Y él se rió, ya sabes. Y dijo que no. Tenía un doctorado en pensamiento. Ahora, ¿sabes? Él tenía el único doctorado en pensamiento que hasta ese momento había salido de la Universidad de Toronto. Le tomó 11 años conseguirlo. Cada vez que intentaba avanzar por un camino, alguien le ponía un obstáculo delante y le decía, nadie tiene un doctorado en pensamiento. Ahora, eso es bastante curioso, especialmente cuando consideras que pensar es la función más elevada de la que es capaz un ser humano. Y todos los grandes líderes a lo largo de la historia han estado en completo y unánime acuerdo. Que tú y yo nos convertimos en aquello en lo que pensamos.
Ahora, reflexiona sobre eso por un momento. Es un tema que no se enseña en la escuela. Es la función más elevada de la que somos capaces. Y todos los grandes líderes que han existido nos dijeron que tú y yo nos convertimos en aquello en lo que pensamos la mayor parte del tiempo. El doctor Ampel escribió un artículo titulado Herramientas para enseñar a pensar. Él dijo que pensar es una habilidad que se puede aprender, así como aprendemos habilidades como mecanografía o tocar el piano. Ahora bien, dijo que pocas escuelas públicas ofrecen cursos dedicados expresamente a enseñar a pensar. Más bien, se espera que aprendamos y enseñemos a pensar como un subproducto de aprender matemáticas, lectura, ciencias, historia, oficios y así sucesivamente. Y él dijo que, de hecho, aprendemos mucho sobre cómo pensar de esta manera. El problema es que aprendemos nuestras habilidades de pensamiento en fragmentos y nunca las unimos para formar una visión global. Si se les pidiera describir todo lo que se requiere para pensar de manera efectiva, la mayoría de las personas no sabría dar una explicación completa. Por lo tanto, no somos capaces de evaluar nuestras propias habilidades de pensamiento, ni de enseñar sistemáticamente la habilidad de pensar a otros. Ahora, considera esto por un momento. Cuando piensas en imágenes. Compruébalo. Voy a sugerir lo siguiente. Piensa en la casa en la que vives y mientras lo haces, date cuenta de que una imagen de tu casa aparece en la pantalla de tu mente. Es casi como si hubiera una pantalla que atraviesa el centro de nuestra cabeza. Y en el momento en que pensamos en nuestra casa, la imagen de la casa aparece en la pantalla de nuestra mente. Ahora quiero sugerirte que pienses en tu automóvil. Y en el instante en que piensas en tu automóvil, la imagen de la casa desaparece y la imagen del automóvil está ahí. Piensa en tu cocina, en tu patio trasero. Piensa en el lugar donde trabajas o estudias. Y pum, 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 así de rápido la imagen cambia. Literalmente pensamos en imágenes. Ahora voy a sugerir que pienses en tu mente. Cuando la mayoría de las personas piensa en su mente, suele imaginar el cerebro. ¿Cuántos pensaron en el cerebro? Bastantes manos se están levantando. Y sin embargo, ya sabes, el cerebro no es la mente, no más que lo es la uña. Y paradójicamente, la uña y el cerebro son la mente. Verás, la mente es una actividad y el cuerpo es la manifestación de esa actividad. Y vamos a descubrirlo a medida que avancemos durante la mañana y esta tarde. Que el cuerpo en realidad no es más que un instrumento de la mente. Ahora, tu cerebro está compuesto por cientos de miles de células. En estas células impregnamos imágenes o figuras. Y a medida que pensamos, activamos ese grupo particular de células cerebrales y la imagen que está en ellas se proyecta en la pantalla de la mente. Ahora, voy a volver a eso en un momento. Pasen a la página 5 de su cuaderno de ejercicios. En la parte superior de la página se habla de mí y el dinero. Ahora, cuando piensas en ti mismo y piensas en el dinero, ¿qué tipo de imagen te viene a la mente? ¿Sabes que la gran mayoría de las personas obtiene una imagen de pobreza? Y lo que queremos hacer es construir células de reconocimiento en tu cerebro para la prosperidad. Así que estamos hablando de mí y el dinero. Eso eres tú y tu dinero. Ahora decimos que el programa fue escrito con la sincera esperanza de que te guiara. Y eso es todo lo que podemos hacer, guiarte. Es como el doctor Billy B. Sharp en Chicago. Él dijo que una persona no creerá en algo hasta que lo descubra por sí misma. Así que en realidad solo queremos guiarte hacia esta nueva conciencia. Queremos conducirte a los muchos descubrimientos que yacen dentro de ti. Y vamos a hacer eso a través de la repetición de ideas prósperas. Lo que vamos a hacer es decirte una cosa 10,000 veces y de 10,000 maneras diferentes. Y vamos a hacer que imágenes vuelen en la pantalla de tu mente hasta que tengas una imagen clara de la grandeza y la prosperidad que están encerradas dentro de ti. Porque eso es lo que son. Sin importar si entiendes eso o no en este momento. Ahora, te sugerimos que empieces a ver el dinero. Cada vez que pienses en dinero, ve este recurso como un sirviente obediente y diligente. Tú eres el amo, el dinero es el sirviente. Y nunca inviertas esa ecuación o te encontrarás en serios problemas.
Puedes usar esto para brindar un servicio mucho más allá de tu propia presencia física. Si tú y yo no tuviéramos dinero, aún podríamos brindar un servicio, pero el servicio que ofreceríamos estaría limitado a nuestra presencia física en un lugar o momento determinado. Sin embargo, si tuviéramos algo de dinero, podríamos brindar ese servicio mucho más allá de nuestra propia presencia física. Así que asegurémonos de programar eso correctamente en esas células. Ahora, si bajamos un poco más, vamos a decir aquí que la carencia y la limitación solo pueden existir cuando les damos espacio en nuestra mente. Pero la conciencia de prosperidad no conoce la carencia ni conoce la limitación. Ahora, quiero sugerirte que decidas quitarle por completo el límite a tu maravillosa mente. Simplemente elimínalo por completo y deja que la grandeza comience a fluir ahí dentro. Ahora pasa a la siguiente página. Cuando empezamos a pensar en el dinero y empezamos a pensar en nosotros mismos, como mencioné, obtenemos imágenes en la pantalla de nuestra mente. Ahora, en la página 6, decimos, a lo largo de todo tu seminario Nacido Rico, tu atención se dirige a la importancia de tu mente. El tipo de pensamientos e ideas que ocupan tu conciencia son de suma importancia para desarrollar la prosperidad en tu vida. Tu mente está en un estado ordenado o confuso. El orden debe prevalecer. John mencionó eso un poco antes. El orden y el movimiento son lo que se necesita. Bueno, empezamos con el orden. Así que decimos, el orden debe prevalecer en tu mente si alguna vez esperas verlo manifestarse en tu mundo material. Ahora, ¿quieres orden en tu mundo material? Eso significa relaciones significativas. Eso significa prosperidad y crecimiento en nuestro negocio. Podría significar todo tipo de cosas buenas, pero todas tienen que empezar aquí adentro. Todo comienza en nuestra mente. Bueno, si vamos a tener orden en nuestra mente, debemos tener una imagen de nuestra mente y la mayoría de las personas no la tienen. Así que lo que vamos a hacer a medida que avanzamos en el seminario es construir células cerebrales. Ahora, eso puede sonar un poco extraño para algunos de ustedes. Puede que estés sentado ahí pensando, bueno, esto es ridículo. ¿Cómo puedo construir células cerebrales sentado viendo esta caja? Bueno, puedo asegurarte que sí puedes y muy pronto te voy a convencer de que eres capaz de hacerlo. Ahora, lo que voy a hacer es usar diferentes ejemplos a lo largo de este seminario y cada uno de estos ejemplos son casos reales, todos y cada uno de ellos. Esta es una carta que recibí el 18 de febrero de 1986. La carta vino de Joan White. Ella era la administradora regional del vicepresidente de ventas de la compañía de seguros Metropolitan en Kansas City. Ahora, Joan asistió a un seminario allí en enero de 1986. Esta carta está fechada en febrero del 86 y cuando Joan asistió al seminario en 1986 me contó una historia fascinante. Al parecer, ella había asistido a un seminario que yo impartí en Kansas City 10 años antes, en 1976. Ahora yo no recordaba a Joan, ni tampoco a su hijo, de quien ella me estaba contando la historia. Pero cuando me contó lo que sucedió, rápidamente me identifiqué porque ha pasado muchas veces y hay muchas situaciones que sí recuerdo. Al parecer, habíamos estado realizando seminarios por todo el país para la compañía de seguros Metropolitan Life. Y una amiga suya de otra zona, que también trabajaba para la misma empresa, había estado hablando con ella por teléfono y le dijo, si este seminario alguna vez llega a Kansas City, asegúrate de ir y lleva a tu hijo. Bueno, ella siguió el consejo de esa persona y asistió. Llevó a su hijo Eric, de 11 años, a quien le habían diagnosticado dificultades de aprendizaje. Ahora, mantengan la mente abierta, amigos, porque esto es real, sucedió y le puede pasar a cualquiera. Alguien cometió un error clásico y alguien posiblemente en una posición de autoridad, de hecho, probablemente en una posición de autoridad, le dijo a esta señora y a su esposo que su hijo de 11 años tenía dificultades de aprendizaje y que no esperaran mucho de él, así que no lo hicieron. Peor aún, el pequeño tampoco esperaba mucho de sí mismo. Le dije que trajera al niño al seminario y simplemente construimos nuevas células cerebrales, que ese niño podía hacer lo que quisiera, que esa idea de las dificultades de aprendizaje era un error que alguien había cometido y que ya no debían creer en eso. Y le dije, tráelo, haz que se siente justo al frente. Y le dije, le daremos un poco de atención especial y verás cómo ocurre el cambio.
Permíteme leerte la carta. Ella dice, querido Bob, quería tomarme un momento para contarte cuánto he aprendido en tu seminario en Kansas City y cuánto sigo aprendiendo gracias al uso de tus cintas. En ese momento, lo único que teníamos eran cintas de audio. Ahora puedes sentarte y ver esto una y otra vez, porque habrá partes que te parecerán un poco confusas la primera vez que lo veas. Pero a medida que lo reproduzcas una y otra vez, la confusión desaparecerá y el orden llegará a tu mente. Muchas veces tomo un libro y leo el mismo párrafo una y otra vez. Este libro de Napoleon Hill que mencioné antes, lo he estado leyendo durante 27 años. Ahora, no es que yo aprenda tan despacio, es simplemente que el libro tiene tanta profundidad. Mi esposa está sentada allá atrás y dijo, no es la profundidad, es que aprendes despacio. Pero bueno, en fin, esa es solo su opinión. Muy bien. Ahora ella dijo, escucho las grabaciones cada vez que subo a mi auto y pienso seguir haciéndolo. Y por supuesto, ustedes también tienen los casetes de audio de este seminario, así que pueden ponerlos en su auto. Recuerden esto, si solo conducen 25,000 millas al año, están pasando 13 semanas de 40 horas detrás del volante de ese automóvil. Todo ese tiempo su mente consciente es libre de viajar y hacer lo que quiera. Su cuerpo está programado para conducir el auto. Ella dice, Bob, ¿piensas en los efectos a largo plazo de estos seminarios? ¿Solo entusiasmas a la gente y luego se olvidan de todo? Bueno, ella dice, asistí a tu seminario cuando estuviste en Kansas City hace 10 años. Llevé a mi hijo de 11 años, que estaba pasando por momentos difíciles en la escuela. Le habían diagnosticado dificultades de aprendizaje y realmente estaba luchando. Escuchen esto. Él estaba convencido de que era un rechazado. ¿Qué pensamiento terrible para que le pase a un niño? Soy un rechazado. Muchos adultos viven con ese pensamiento. Tú puedes tener ese pensamiento. Estés sentado pensando, soy un rechazado. No existe tal cosa como los rechazados. Dios no hizo rechazados. Pero ella dice, llevé a Eric a los seminarios. Él aprendió que puedes hacer cualquier cosa o ser cualquier cosa que creas que puedes. Aprendió a establecer metas y a lograr las metas que se propuso. Escucha esto para ver el progreso. Me siento muy orgullosa de decirte que hubo un cambio tanto inmediato como a largo plazo en el desempeño de Eric. En ese mismo año escolar, sus calificaciones subieron en espiral y se convirtió en un estudiante de honor. Eric asistió a Bay State. Es un Eagle Scout. Fue incluido en el Who's Who de las escuelas secundarias estadounidenses. Fue editor del periódico de su escuela. Calificó para becas. Eso es en plural. Tenía para elegir para la universidad y en este momento es estudiante de tercer año en la Universidad de Missouri y está en la lista del decano. Siento que gran parte de esto se debe al hecho de que este niño de 11 años aprendió que podía hacer cualquier cosa en la que creyera y se convirtió en una persona que se fija metas. Joan concluyó diciendo, Bob, solo quería compartir esta carta contigo porque realmente no sé si podríamos contar esta historia de éxito si no hubiera traído a Eric a este seminario. Siempre estaré agradecida. Supongo que ella lo estará y supongo que Eric también. ¿Y cuál fue el gran logro? ¿Fue estar en el Who's Who de las escuelas secundarias estadounidenses? ¿Fue ser editor del periódico de su escuela? ¿Fueron los honores que consiguió ese primer año? ¿Fueron las becas universitarias? No lo creo. No creo que ninguna de esas cosas haya sido el gran logro. ¿Sabes cuál fue el verdadero gran logro? Fue esa única idea que le permitió lograr todas estas cosas. Y una sola idea puede hacer que avances tanto como lo hizo este joven. Tenemos a un caballero en nuestra audiencia, no estoy muy seguro de dónde está, es un buen amigo mío, Grant Sylvester. Él es el presidente de Money Concepts para Canadá. Y Grant Sylvester nos contrató para impartir estos seminarios allá por los años 70 para una gran empresa en la que él era un alto ejecutivo. Y en todo el país tuvieron un aumento del 53% en las ventas. Ahora bien, esos son cientos de personas. Es un aumento enorme. Quiero que pienses en eso. Aquí hay una idea que le dio a este niño honores en la escuela y a la empresa de Grant un aumento del 50%. No me importa lo que hagas
ni a qué te dediques. Lo que importa eres tú. Y cuanto más te entiendas, mejores resultados vas a obtener. Ahora, voy a repasar una idea muy rápida y es muy sencilla. No dejes que la simplicidad de esta idea te engañe. Lo que vamos a hacer es repasar un concepto y explicar exactamente cómo se forman las células cerebrales. Ahora voy a pedirle a alguien del público, Nino, eres un buen amigo. Ven aquí al frente un momento. ¿Cómo estás, Nino? Maravilloso, Bob. Denle un aplauso a Nino. Y si estás sentado en tu oficina o en casa, quiero que conozcas a uno de los mejores gerentes que conozco. Gracias. Y lo digo sinceramente, no lo digo solo para halagar a Nino. Lo digo por los resultados que veo que obtiene su gente. Nino tuvo la amabilidad de contratar a mi hijo y a mi nuera para que trabajaran con él. A principios de este año y todos los meses de este año han ganado entre $20,000 y $45,000 al mes. Ahora bien, eso no lo logras si no tienes un muy buen gerente que saque lo mejor de ti. La gestión es el desarrollo de las personas, no la dirección de las cosas. Así que Nino es un muy buen amigo mío. Ahora, Nino, quiero hacerte un par de preguntas. Voy a hacer algo. Lo que me gustaría que hicieras es que extiendas la mano así. ¿De acuerdo? Ahora te voy a pedir que cierres los ojos. Ahora me gustaría que mires eso. Quiero que veas qué es eso. No quiero que nadie diga nada. Voy a ponerlo en la mano de Nino. Solo cierra los ojos, Nino. Voy a poner esto en tu mano y quiero que lo sientas. Cierra la mano y siéntelo. Ahora, Nino, dime qué es eso. Se siente como un pedazo de metal. Bueno, mueve los dedos alrededor y dime qué tipo de metal es. ¿Para qué usarías eso? Imaginaría que para abrir la puerta. Para abrir una puerta. ¿Cómo llamas a un pedazo de metal que abre una puerta? Una llave. Este tipo es un verdadero payaso. Cualquier parte de él frente a una cámara, y te lo digo, se adueñará del momento. Lo adivinaste, Nino. Te ganas uno de nuestros casetes. Eso es una llave. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué pasó ahí? Detengámonos y pensemos en lo que sucedió. Nino tiene factores sensoriales. Él puede oír, ver, oler, saborear y tocar. Y cuando tu factor sensorial del tacto entra en contacto con algo, un mensaje leve es enviado a través de una vía nerviosa en tu cuerpo que impacta un grupo de células en tu cerebro. Esas células cerebrales se activan y la imagen que está en las células aparece en la pantalla de la mente. Así que, aunque Nino no estaba mirando esto, que es un factor sensorial y también funcionaría de esa manera, él estaba tocando la llave y eso activó la imagen en la pantalla de su mente. Ahora lo que voy a hacer es mostrarle algo a Nino y le voy a preguntar qué es. Nino, me gustaría que me dijeras qué es eso. Un bolígrafo. ¿Un qué? Un bolígrafo. ¿Tú crees que es un bolígrafo? Sí. No sabes qué es, ¿verdad? Ahora adivinas, ¿no? No estabas adivinando al decirme qué era. No. Pero cuando te pregunté qué era este pequeño objeto de metal, estabas adivinando. ¿Es correcto? Correcto. Ahora, Nino, lo que realmente estás diciendo es, tenía células de reconocimiento cuando toqué esto, pero cuando miro esto, no tengo células de reconocimiento. Ahora vamos a construir células de reconocimiento en tu cerebro. Te voy a decir qué es esto y voy a hacer algo con ello. Y mientras lo hago, al instante, en una fracción de segundo, se formarán células en tu cerebro. Eso, Nino, tiene un pequeño émbolo. Ahora, cuando presiono ese émbolo, algo va a salir de aquí. ¿Ves eso? Eso es un palillo, Nino. Eso es lo que tu tía Mar te da cuando no necesitas nada, ¿de acuerdo? Ahora, ¿de acuerdo? Eso es un palillo. Ahora, eso no es gran cosa y podrías perderte todo el mensaje aquí. Pero ves, Nino no sabía qué era eso. ¿Sabes lo que estaba diciendo? No tengo ninguna célula de reconocimiento en mi cerebro. Cuando llegues a casa, Nino, dile a Rose que construiste células cerebrales esta mañana. Ella puede amar más de ti. ¿De acuerdo? Te llevas más de ella a casa, pero eso es exactamente lo que es. De acuerdo, construimos células cerebrales. Muchas gracias. Gracias, Nino. Ajá. Nino Spiciri es, sin lugar a dudas, uno de los mejores gerentes de ventas inmobiliarias que he conocido. Y sabes, le dije algo a Brian y ahora te lo voy a decir a ti.
Siempre que vayas a hacer algo, asegúrate de que las personas con las que te rodeas sean muy exitosas. Carl Menninger, en un momento dado, señaló que el entorno es más importante que la herencia. En otras palabras, las personas con las que te encuentras rodeado son más importantes para tu éxito, tu bienestar, que lo que está incorporado en tus genes al nacer. Y le sugerí a Brian que fuera a ver a Nino. Le dije a Leslie, ve a ver a Nino, ve a trabajar para él, escúchalo y haz lo que te diga, y él sacará lo mejor de ti. Y eso es exactamente lo que está haciendo. Ahora, vamos a desarrollar algunas células cerebrales en relación con la mente, ¿de acuerdo? Y a medida que desarrollamos estas células cerebrales en relación con la mente, vamos a construir una imagen de nuestra mente justo aquí. Y luego, cuando tengamos esa imagen aquí, podremos empezar a avanzar y a hacer algunos de los ajustes de los que habló John sobre el uso adecuado del programa. Ahora me gustaría presentarte a alguien sobre quien escribí en Nacido Rico, Heinz y Donna Das. Ellos asistieron al seminario y su situación era de total desesperanza y pesimismo. Habíamos comprado esta casa en julio de 1975 después de ser expropiados por el fiasco del aeropuerto de Pickering al norte de la ciudad, y casi todas las noches yo llegaba a casa y estaba extremadamente negativo. Empezaba a desquitarme con Donna porque los pagos de la hipoteca y todo lo demás eran más de lo que esperábamos, y después de comprar una casa tienes que comprar cortinas y cosas así. Desde las 7:30, creo, hasta las 10:30 de la noche, probablemente diría que durante esas 3 horas mi vida cambió por completo, porque pasé de estar casi decidido a tener que vender esta casa a 3 horas después tener la meta de tener un Cadillac pagado en 3 semanas. Eso es un cambio tremendo. Un punto importante aquí es que Heinz Das había sido agente de seguros durante 15 años. Él tenía muy buena información. Había escuchado a muchos oradores motivacionales, pero aún así estaba en una situación financiera en la que iba a tener que vender su casa. El problema de Heinz era la confusión. No tenía una imagen en su mente, y eso fue lo que marcó la diferencia. Desafortunadamente, muchos de esos, si quieres llamarlos oradores motivacionales, se enfocan en un punto muy específico y estrecho, y sí, puede que te den una inyección inmediata de adrenalina, pero se desvanece muy rápido porque no te dan el entendimiento de cómo funciona. Si yo sé cómo funciona algo, en lugar de simplemente que me digan a ciegas cómo hacerlo, tengo una comprensión diferente. Ajá. Así que esa era la diferencia. Sí. La manera muy fácil y comprensible en que Bob explica cómo funciona la mente, cómo controlas la mente con tus pensamientos y cómo se obtienen los resultados. Conseguí mi Cadillac, 22 días después de que me hice esa promesa a mí mismo. Ahora me gustaría que vinieras conmigo y, así como pudimos ayudar a Heinz y Donna y a millones de otros, quiero ayudarte a ti. Observa atentamente y crearemos una imagen de tu mente con la que podrás trabajar durante el resto de este programa, durante el resto de tu vida. Estábamos hablando de construir células cerebrales y desarrollar una imagen y colocarla en estas células para nuestra mente. Entonces, lo que tendremos serán células de reconocimiento cuando pensemos en nuestra mente. En lugar de quedarnos en blanco o pensar en una imagen del cerebro, en realidad tendremos una imagen funcional que podemos empezar a usar. Ahora, antes de hacer eso, permíteme mencionar algo sobre un caballero al que escuché hablar allá por principios de los años 70. Tuve la suerte de participar en un programa en Chicago, en un congreso de recursos humanos, junto a un caballero llamado Frank Goebel. Frank Goebel había sido ingeniero aeroespacial. Era presidente de una empresa aeroespacial, y un día, mientras trabajaba en su presupuesto, se dio cuenta de que 65 centavos de cada dólar de ingresos que entraban a la empresa salían nuevamente para los empleados, ya sea en salarios o beneficios, y de repente se dio cuenta de que prácticamente no sabía nada sobre las personas. Ahí estaba él, gastando el 65% de todos los ingresos en algo sobre lo que prácticamente no sabía nada. Él dijo, sabía muchísimo sobre ingeniería y sabía bastante sobre aeroespacial, pero sabía muy poco sobre las personas. Así que decidió que estudiaría algo de psicología y afortunadamente para él terminó colaborando con Abraham Maslow.
Ahora Maslow logró un avance, un descubrimiento que tal vez solo ocurre cada varios miles de años. Él llegó a la conclusión de que tú y yo tenemos un potencial infinito. Él ha escrito un artículo. Continuó, dejó la ingeniería aeroespacial y fundó el Thomas Jefferson Research Center en Pasadena. En un artículo titulado La persona productiva, Goble escribió que por naturaleza tú y yo somos iguales. Por la práctica nos distanciamos mucho. Ahí está de nuevo la diferencia en nuestros resultados. Ahora, él dijo que la diferencia entre los caracteres más disímiles, por ejemplo, entre los verdaderos triunfadores y los que no lo son, parece surgir no tanto de la naturaleza como del hábito, la costumbre y la educación. Luego citó a William James, quien concluyó que usamos solo una pequeña parte de nuestro verdadero potencial, y James dijo que la mayoría de las personas viven, ya sea física, intelectual o moralmente, en un círculo muy restringido de nuestro ser potencial. Hacemos uso de una parte muy pequeña de nuestra posible conciencia y en general de los recursos de nuestra alma, muy parecido a la persona que de todo su organismo corporal adquiere el hábito de usar y mover solo su dedo meñique. Quiero que pienses por un momento, si tuvieras un hijo y ese niño estuviera completamente quieto en su cuna y la única parte de su cuerpo que pudiera mover fuera su dedo meñique. Estoy bastante seguro de que probablemente rogarías, pedirías prestado y si fuera necesario, incluso robarías para averiguar qué le pasa a ese niño. Pero no es extraño que un ser humano pueda dejar de crecer mentalmente a una edad muy temprana y que eso prácticamente se ignore. Sin duda, este es uno de los temas más importantes que podemos abordar. Quiero volver a referirme a algo que escribió Napoleon Hill y que llamó mi atención la primera vez que leí el libro. Él señaló aquí, en algún lugar de tu ser yace dormida la semilla del logro, que si se despierta y se pone en acción, te llevará a alturas que quizás nunca esperaste alcanzar. ¿Sabes? Al pensar en esto y al leerlo ahora, me doy cuenta de que hoy hago cosas que hace 27 años, si alguien me las hubiera sugerido, habría pensado que estaban alucinando. Yo, miro mi cheque de pago hoy en día. Es completamente diferente a como era cuando empecé a estudiar esto. De hecho, las mismas personas que solían pagarme $4,000 al año, ahora me pagan $4,000 por hora. Y lo único que realmente ha cambiado es lo que sucede en mi interior. Todo ya estaba ahí, solo es cuestión de aprender a usarlo. Ahora, él sugiere que así como un maestro músico puede hacer que las más bellas melodías broten de las cuerdas de un violín, tú también puedes despertar el genio que duerme en tu mente y hacer que te impulse hacia cualquier meta que desees alcanzar. Ahora voy a poner un par de marcas en la pizarra y quiero que realmente pienses seriamente en esto. Sabes, las organizaciones humanas, tal como las conocemos hoy en día, no van a durar mucho más tiempo. Y eso es porque las hemos construido sobre una premisa falsa. Estas organizaciones se han construido bajo la premisa de que tú y yo somos seres físicos y en realidad no lo somos. Somos seres espirituales viviendo en cuerpos físicos y se nos ha dado algo llamado intelecto. Y al aprender a usar los factores intelectuales en nuestra personalidad, podemos acceder al lado más elevado de nuestra propia naturaleza y mejorar cualquier cosa en nuestro mundo físico. Pero sabes, para la persona promedio, eso realmente no tiene mucho sentido y puede que tampoco tenga mucho sentido para ti, tal como lo acabo de decir. Verás que a medida que avancemos y sigamos trabajando con esta idea, tendrá mucho sentido para ti. He descubierto que cuando empezamos a estudiarnos a nosotros mismos, solo hay dos puntos de referencia a los que podemos acudir: la ciencia y la teología. Parece que no hay ningún otro lugar al que acudir. He descubierto que solo hay 6 religiones básicas. Ahora, pasé bastante tiempo viviendo y trabajando en California. Creo que hay como 4,000 religiones en California, pero todos empiezan a inventar porque hay exenciones fiscales, ¿ves? Así que, pero aún así verás que solo hay 6 religiones básicas y todas nos enseñan esencialmente lo mismo. Nos enseñan que somos seres no físicos. Pueden usar una palabra diferente, pero el concepto es el mismo. ¿Sabes? Es algo curioso.
La mayoría de la gente ni siquiera conoce mucho sobre su propia religión y aún así dicen que la suya es la correcta y todas las demás están equivocadas y ni siquiera saben cuáles son las otras. He descubierto que cada una de ellas contiene la verdad. Somos seres no físicos. Mira, la verdad es algo parecido al centro de la ciudad. Realmente no importa desde qué lado te acerques. Cuando llegas, estás en el mismo lugar. Ahora, el otro ámbito que podríamos querer analizar es la ciencia. La ciencia te dice que eres energía. De hecho, un científico de DuPont dijo hace muchos años que los electrones y los átomos de tu cuerpo contienen una energía potencial de más de 11 millones de kilovatios hora por libra. ¿Sabías que hay suficiente energía potencial encerrada en eso en lo que estás sentado, que llamamos cuerpo, como para iluminar todo el continente norteamericano durante casi una semana? Y luego escucharás a personas decir, no tengo energía. ¡Qué declaración tan ridícula! Eso es todo lo que somos, una masa de energía. ¿Sabías que esto en lo que vives vibra, brilla? De hecho, hay un aura de energía alrededor de tu cuerpo. Esos son las células saliendo de tu cuerpo. Tu cuerpo cambia a un ritmo de aproximadamente 50,000 células por segundo. Y a medida que las células salen del cuerpo, se crean nuevas. ¿Y sabías que puedes fotografiar la energía que sale del cuerpo? Semyon Kirlian, allá por los primeros años de los años 30, perfeccionó una forma de fotografía en la que podía tomar y fotografiar la masa y los rayos de energía que salían del cuerpo penetraban la cámara, penetraban la película y en realidad los capturabas en la película y podías fotografiar la densidad y el color de esa energía. Imagino que estás muy familiarizado con esto. ¿Lo estás, cariño? Así es. Y sabes, a medida que la imagen en la mente de una persona cambia, la vibración de su cuerpo cambia. Y la densidad y el color de esa energía cambian y cambian de manera dramática. ¿Sabes que incluso tienes una facultad mental con la que puedes empezar a sentir esa energía que emana de una persona y puedes determinar el estado de ánimo en el que se encuentra muy rápidamente? Prácticamente puedes leer lo que está ocurriendo dentro de un individuo. Ahora, al estudiar esto vamos a descubrir que este lado y este otro lado en realidad están completamente conectados. Piensa en esto por un segundo. ¿Ves aquí sobre el atril un vaso de agua? Ahora, detengámonos y pensemos en esto por un momento. A eso lo llamamos vaso. En realidad es energía. Por la velocidad a la que vibra, lo llamamos vidrio. A esto lo llamamos agua. Eso es lo que es. Es agua, pero en realidad también es energía. De hecho, el anillo que la toca es energía y el dedo en el que está el anillo es energía. Todo es energía. Todo vibra a una velocidad diferente. Quédate conmigo aquí por un momento. De lo que estamos hablando aquí es de energía. Ahora, mientras la energía está en la frecuencia vibratoria en la que se encuentra en ese vaso, la vamos a llamar agua. Y la llamamos agua porque está vibrando en un estado físico o corpóreo. Si le añadieras calor a esa energía que llamamos agua, ya no la llamarías agua. Entonces cambiarías la terminología que usarías. Sería la misma energía, pero estaría moviéndose más rápido, en una vibración de mayor velocidad. Entonces la llamaríamos vapor o gas. Y llamaríamos a esa energía vapor o gas porque ya no está en una vibración física. Ahora ha pasado a lo que llamamos una vibración astral. Si siguiéramos añadiendo calor a esa energía que ahora llamamos vapor, ya no la llamarías vapor, la llamarías aire, éter o gas. Y eso es porque ya no está en una vibración astral. Ahora ha pasado a lo que llamamos una vibración etérica. Pero en cada nivel es la misma energía. Ahora, al observar esto, vamos a dejar que estas líneas representen niveles de vibración o como más comúnmente los llamamos, frecuencias. Y sabes, cada frecuencia está conectada con la que está arriba y con la que está abajo. No hay una línea de demarcación donde una termina y la otra comienza. Mira, cada frecuencia es como los colores de un arco iris. A medida que se unen, no hay un lugar donde un color termine y el otro comience. Todos están conectados entre sí. Ahora, nunca vas a ver eso con algo que llamas vista. La vista es un factor sensorial físico. Tienes que recurrir a una de tus facultades superiores y desarrollarla a través de la comprensión. Empiezas a comprender. Así que ves, la parte de nosotros que no podemos ver y la parte que sí podemos ver es todo lo mismo. Esto es solo la otra cara de la moneda de esto.
El espíritu siempre se manifiesta a través de su opuesto polar. Tenemos la capacidad aquí mismo de conectarnos con este gran poder al que yo elijo llamar espíritu. Y podemos acceder a él con el intelecto y hacer que este poder literalmente se transforme en algo que llamamos una idea. Esa idea debe literalmente convertirse en algo que llamamos resultados. Verás, tanto la ciencia como la teología indican claramente que nada se crea ni se destruye. Lo único que puedes hacer es hacer que cambie. Ahora, este programa en particular trata sobre la prosperidad. Y cuando pensamos en prosperidad, el dinero juega un papel muy importante, pero por supuesto también lo hacen las relaciones y la salud de nuestro cuerpo. Pero volvamos a pensar en el dinero por un momento. Cuando piensas en el dinero en realidad es una idea. Dices, ¿eso es dinero? No. El dinero es una idea que se manifiesta en papel. Ahora, el papel solía ser madera. Recuerdo que cuando era niño vivía muy al norte, en Mishima Cotton Harbor. Eso está como a 3 tipis de distancia del Polo Norte. Está un poco al norte de King Garden, creo. Pero en cualquier caso, cuando vivía allí, veía cómo sacaban esos grandes troncos en vagones planos por el ferrocarril. Y recuerdo que la gente me decía que iban a hacer papel con eso. Pensé, ¿cómo se hace papel de un árbol? No parecía tener sentido. Bueno, alteras la frecuencia vibratoria de la energía que se llama madera y al poco tiempo se llama papel. Y luego le pones tinta y ahora lo llamamos dinero. Ahora, pensemos en este dinero por un momento. Si no puede ser creado ni destruido, entonces ya debe estar aquí. Si no podemos destruirlo, si el calor hace que la energía que llamamos agua pase a un estado etérico, imagino que el calor haría que lo que llamamos dinero también pase a un estado etérico. Y ahí va. ¿Y dónde está? Dices que se ha ido. No se ha ido. Todavía está aquí. Verás, nunca lo verás en el nivel en el que está ahora con tu sentido físico de la vista. Pero si usas tu intelecto y desarrollas comprensión, sabrás que todavía está aquí. Lo que queremos hacer es hacer que se manifieste en forma. Ahora, eso es tan extraño como cualquier cosa que puedas escuchar para algunas personas. Pero te voy a decir, es tan cierto como cualquier cosa que puedas escuchar si entiendes las leyes naturales. Y de lo que estoy hablando es de elevar tu mente a una vibración más alta, desarrollar una conciencia superior y literalmente puedes atraer todo el bien que desees. Verás, el dinero literalmente es atraído hacia nosotros o es repelido. Ahora, en los primeros 27 años de mi vida, te puedo asegurar que yo no estaba magnetizado hacia esa energía verde. Solía mantenerse alejado de mí y ahora simplemente sigue viniendo hacia mí. ¿Qué dijo él en este libro? Justo al principio dijo, cuando el dinero empiece a llegar, vendrá tan rápido y seguro, tan furioso, que literalmente te hará girar la cabeza. Ahora tomemos estos conceptos simples que tienen un significado profundo y usemos este otro tablero aquí para construir una imagen. Uno de nuestros factores intelectuales es la imaginación. Otro es la razón. Ahora con la razón tenemos la capacidad de pensar. John va a hablar sobre eso un poco más adelante. Con nuestra imaginación podemos conectarnos con este poder infinito y podemos construir imágenes hermosas en nuestra mente. Ahora, como nadie tiene una imagen de la mente, tenemos que crear una. Es como el niño pequeño en la escuela. Estaba sentado allí garabateando, dibujando una imagen y la maestra le dice, ¿qué estás haciendo, hijo? El niño dice, dibujo una imagen de Dios. La maestra, nadie ha visto a Dios. Él, espera a que termine. ¿Sabes? Escuché acerca de un caballero que estaba dando un seminario en Vancouver, Columbia Británica. En ese momento yo vivía y trabajaba en Chicago. En ese entonces yo estaba dispuesto a ir a cualquier parte para tratar de descubrir por qué había cambiado. Y Vancouver no estaba tan lejos de Chicago. Siempre me da un poco de risa cuando escucho a una persona decir, oh, si haces uno de estos seminarios en el extremo oeste de la ciudad, iré, pero no quiero cruzar la ciudad conduciendo. Yo cruzaría el continente a pie si pensara que podría obtener algo que me ayudara a entenderme mejor, porque sé que es mi comprensión de mí mismo lo que va a determinar los resultados que obtenga en mi vida, en mi felicidad, en mi salud o en el área de la riqueza. Bueno, volé a Vancouver y ya había escuchado a muchos oradores. Había leído muchos libros.
Tenía una tonelada de información dando vueltas en mi cabeza, pero no lograba que encajara, y no podía lograrlo por la misma razón que algunos de ustedes nunca han podido lograr que encaje. No tienen una imagen en las células cerebrales de la mente. ¿Sabes que hay muchos psiquiatras que tienen problemas con sus pacientes porque no les están dando una imagen con la cual trabajar cuando están trabajando con su mente? He enseñado esta idea a psiquiatras. Tuve un psiquiatra, Marty Cohen, en Century City, California, que me dijo que logró más avances con un paciente en 4 visitas de lo que había logrado antes en 4 años. Y la razón simple de esto es que les dio orden. Les dio una imagen con la que empezar a trabajar. Bueno, en cuanto este caballero se levantó y empezó a hablar, era un hombre muy grande en comparación conmigo. Él y yo parecíamos Laurel y Hardy cuando trabajábamos juntos, pero de todos modos, en el momento en que empezó a hablar, supe que este hombre sabía de lo que hablaba. Y te voy a decir, lo escuché con mucha atención. Cuando terminó, me acerqué y le pregunté, ¿podría pasar un par de horas con usted? Y nunca olvidaré cómo miró su reloj y me dijo que lo sentía, que no tenía un par de horas, que tenía que irse a tomar un avión. Ahora él dijo, me encantaría pasar un tiempo contigo, pero dijo, tengo que tomar un avión. Y yo le dije, bueno, yo también tengo que tomar un avión, no me refiero a ahora mismo. Y le pregunté, ¿a dónde va él? ¿A dónde vas? Yo, a casa. ¿Dónde vives? Y yo respondí, en Chicago. Bueno, él dijo, ¿qué haces aquí? Yo dije, vine para escucharlo hablar. Él dijo, eso está muy lejos. Y yo respondí, no para lo que obtuve. Así que de cualquier manera, creo que le impresionó que hubiera viajado tan lejos. Él sacó su agenda y yo saqué la mía. Y me dijo que iba a estar en Toronto en un par de semanas. Yo le dije, bueno, Toronto está a solo 1 hora de Chicago. Es solo subir y bajar. Iré si te reúnes conmigo. Bueno, los dos nos sentamos en el Skyline Hotel y te voy a decir, Leland Bell Vanderwall me enseñó tanto en 2 horas. Bueno, debería decir 2 días. No fue así, fueron 2 horas. Simplemente pasamos un par de días juntos. Pero todo encajó en solo un par de horas. Él me enseñó más en 2 horas de lo que había aprendido en 9 años estudiando fielmente todos los días. Y luego me dijo, escucha Bob. Me dijo, hay una diferencia entre oír y escuchar. Él dijo, escuchas con los oídos pero oyes con las emociones. Ahora él dijo, mientras estás sentado aquí, él dijo, tu mente podría irse de viaje, pero tu cuerpo seguiría justo frente a mí. Ahora, dijo, escucharías cada palabra que digo, pero, agregó, puede que no necesariamente estés prestando atención. Él dijo, si vas a aprender, tienes que escuchar. Y escuchas con las emociones. Debes mantener tu mente junto a tu cuerpo, nada de viajes. Ahora, dijo, si haces eso, es muy probable que aprendas. Y él dice, hay una gran diferencia entre aprender y recopilar información. Él dijo, mira, durante toda la escuela nos animaron a leer, recordar y repetir. Leer, recordar y repetir. Y si podías hacer eso bastante bien, te daban el birrete o el diploma y decían que habías aprendido. Pero eso no significa necesariamente que hayas aprendido algo en absoluto. Puede que hayas aprendido a desarrollar tu memoria, pero eso podría ser todo. Ahora, no estoy diciendo que nadie aprenda haciendo eso. Algunos sí lo hacen. Pero dijo, aprender no es acumular información. Aprender es cuando conscientemente consideras una idea, te involucras emocionalmente con esa idea, das el paso y actúas en base a esa idea y mejoras los resultados en alguna área de tu vida. Luego dijo, este es el nombre del juego, Bob. Él dice, son los resultados. Un muy buen maestro hace mucho tiempo dijo, por sus frutos los conoceréis. En otras palabras, siempre puedes saber el nivel de conciencia de una persona por los resultados que obtiene. Si los resultados no están ahí, no tienen a nadie a quien culpar más que a sí mismos. Durante 27 años culpé a todos. Culpé a mis padres, culpé a mi hermano, a mi hermana, culpé a mis empleadores, culpé a los oficiales al mando que tuve en la Marina. Nunca era yo, siempre eran ellos. No hacían lo suficiente por mí, no lo hacían bien. La verdad era que yo no estaba enfrentando la verdad sobre mí mismo. Nunca estudiaba, no sabía nada sobre mí mismo. Y como resultado, los resultados lo demostraban. Era infeliz, estaba enfermo y sin dinero. Entonces dijo, Bob, tendrás que cambiar ideas en tu mente. Y agregó, para eso necesitarás una imagen para trabajar. Y me habló de un doctor en San Antonio, Texas, el doctor Thurman Fleet. Él inició el movimiento de la terapia conceptual. Dijo que intentó enseñar las artes de la sanación y se topó con un problema. Dijo que la profesión médica de la que él formaba parte trataba síntomas o efectos, no trataban las causas. Y dijo, si alguna vez quieres disfrutar de buena salud, debes tratar a la persona en su totalidad. Ahora, eso se llama sanación holística.
¿Cuántos de ustedes están familiarizados con la sanación holística? Bastantes. Bueno, eso es cuando sanas a la persona completa. Verán, ustedes son seres triunos. Viven simultáneamente en 3 planos de entendimiento. Cada uno de nosotros es igual, todos nosotros. La diferencia está en nuestros resultados, pero aquí somos iguales. Y ahí es donde todo comienza, y eso es lo que queremos entender. Cuando entramos a esa oficina donde la alfombra llega hasta nuestras mejillas y hay un gran escritorio de roble y una batería de secretarias, esa persona no es mucho mejor que tú. No me importa qué tan grande sea su auto, ni cuánto dinero tengan en el banco. No me importa qué tan guapos sean, no son mejores que tú ni mejores que yo. Verás, nuestro problema es que hemos estado viviendo estrictamente con nuestros factores sensoriales y nunca con nuestro nivel superior de entendimiento. Si la piel de una persona es de un color diferente, decimos que son diferentes. Si una persona vive al otro lado de una línea imaginaria, decimos que son diferentes. Si una persona habla un idioma diferente, decimos que son diferentes. Si una persona es de un sexo diferente, decimos que son diferentes. ¿Lo son? No. Parecen diferentes a nuestra vista, pero cuando desarrollamos un entendimiento superior, vamos a descubrir que todos somos iguales. Y cuando empezamos a comprender eso, podemos empezar a actuar para obtener los resultados que queremos. Cuando vemos que una persona obtiene mejores resultados, podemos observar cómo los consigue y luego podemos hacer lo que ellos están haciendo. Napoleon Hill dice, vale la pena saber cómo comprar conocimiento. Les voy a decir, el mejor dinero que hayan invertido es en este seminario. Y no lo digo porque yo lo esté vendiendo o porque ya haya terminado. Y no lo digo porque John lo esté vendiendo o porque John haya terminado. No lo digo por eso en absoluto. Lo digo porque he estudiado miles de seminarios y lo que hemos hecho es tomar lo mejor de todos ellos y ponerlo en este. Cuando esto les fue presentado temprano esta mañana, se anunció como el seminario de desarrollo personal más efectivo del mundo actualmente. Hasta donde yo sé, lo es. Y les voy a decir, he asistido a muchos de ellos, y este lo es porque les damos una imagen y luego les mostramos cómo cambiar las cosas. Bueno, el Dr. Fleet dijo, si queremos ver salud, tenemos que darle a la persona una imagen del otro lado de su personalidad. Y él dijo, como nadie ha visto nunca la mente, voy a hacer una imagen de la mente. Ahora dijo, dejemos que esto represente la mente. Entonces él dijo, dejemos que esto represente aquello a lo que le hemos dado toda nuestra atención hasta ahora, el cuerpo. Y él dice, es esta cosa aquí la que entra en acción y causa los resultados que obtenemos. Si vamos a cambiar lo que hacemos o si vamos a cambiar nuestro comportamiento, definitivamente vamos a tener que cambiar lo que está ocurriendo aquí adentro. Si vamos a cambiar lo que ocurre aquí adentro, vamos a tener que entender cómo funciona. Y como él señaló, hay 2 secciones en la mente, unidas pero diferentes en su forma de operar. Y él se refirió a esta como la mente consciente y a esta como la mente subconsciente. Ahora, si miras la página 6 de tu planificador de acción, verás ese dibujo. El día que Leland Val Vanderwall dibujó eso en el reverso de un mantel individual en la cafetería del Skyline Hotel en Dixon Road, Toronto, Ontario, Canadá, te digo que mi vida cambió. He puesto ese dibujo en la pizarra miles y miles de veces y de vez en cuando lo hago, escucho a algunas personas reírse por lo bajo. Pero te voy a decir que si se quedan, no se ríen por mucho tiempo porque lo que hace es que empieza a encender todo tipo de luces en su mente. Has escuchado que se haga la luz y una conciencia superior, que haya una toma de conciencia. Bueno, lo que te hemos dado aquí es una imagen con la que empezar a trabajar. No es mi imagen. Ni siquiera es de Tuman Fleet. Es nuestra imagen. En el momento en que la tienes en tu mente, es tuya. Nadie puede reclamar algo como esto, pero todos podemos usarlo y todos somos iguales. No me importa cuán diferente puedas parecer de la persona a tu lado. Tú y la persona a tu lado son exactamente iguales. Ahora, es la comprensión de cómo funciona esto lo que marca la diferencia. Ahora, si pasas la página en tu cuaderno de ejercicios, tu planificador de acción, a la página 8, te sugeriría que sigas esto muy de cerca. Podrías estar sentado en tu sala o en la habitación familiar simplemente viendo esto y el libro guardado en algún lugar. Eso sería un error terrible. Estarías perdiendo tu tiempo y ya sabes, el tiempo perdido nunca se recupera. Ahora, por supuesto, solo tienes que pagar una vez, ¿ves? Si has desperdiciado el pasado, ya has pagado el precio. No tienes que pagar 2 veces. Eso es al menos un pequeño consuelo, pero te sugeriría que saques el libro y me sigas aquí. Ahora notarás que en las páginas 8 y 9 hay 6 dibujos allí. En realidad son solo 3 ideas diferentes, o es una idea dividida en 3 partes distintas.
Y si miras en la página 8, la mente consciente, la mente subconsciente y el cuerpo, hay algunos elementos muy importantes en eso. En el dibujo superior de la página 8, decimos que esta es la parte de tu mente que piensa o razona. Aquí es donde reside tu libre albedrío. Viktor Frankl escribió un libro magnífico llamado El hombre en busca de sentido. Viktor Frankl fue un psiquiatra judío que pasó los años de la guerra en un campo de concentración alemán. Y sabes, no creo que nadie haya sido sometido a más abusos, tanto intelectuales como físicos, que alguien en uno de esos campos. Yo desde luego ni siquiera puedo imaginarlo, aunque él lo describió muy bien. Pero él señaló, dijo, sin importar cómo nos encadenaran y abusaran de nosotros, nunca podrían tomar el control de nuestra mente a menos que eligiéramos permitirlo. Él no eligió permitirlo. Viktor Frankl fue un hombre valiente. Vivió para contarlo, vivió para enseñarlo, y te digo, es una persona sabia. Ahí es donde reside tu libre albedrío. No tienes que seguir a nadie más. Decimos que la mente consciente puede aceptar o rechazar cualquier idea. Ahora bien, no existe persona ni circunstancia que pueda hacerte pensar pensamientos o ideas que tú no elijas. Esas son las líneas más importantes que podrías encontrar en todo este programa. Ahora, lo que voy a hacer es repasar algunas ideas y a medida que lo haga con cada parte en la página 9, anota algunas de ellas. No lo que yo diga, sino lo que significa para ti. Ahora, entendamos esto de inmediato. Lo que yo diga o lo que John diga en este seminario no es tan importante. Lo que veas que ponemos en el pizarrón no es tan importante. Los diferentes pequeños objetos que podamos usar tampoco son tan importantes. Lo importante es lo que tú pienses como resultado de algo que digamos o que veas en el pizarrón. Eso es lo que importa. Hay algo que deseas y puede que haya una sola idea que mencionemos que despierte algo en tu mente y entonces avances y puedes lograr lo que quieras. Hablé con Raymond Aron temprano hoy. Él tiene un club de millonarios y muchos de ustedes están aquí. Quiero felicitarlos. Creo que es una gran idea. Él está enseñando a las personas cómo convertirse en millonarios. Veo a mucha gente reírse cuando dicen, ¿qué? Él ya ha hecho que 100 personas hayan desarrollado un patrimonio neto de al menos $1 millón solo a través de la enseñanza de una persona. Es increíble, ¿verdad? Realmente lo es. Eso no es una idea descabellada en absoluto. ¿Quieres ser millonario? Puedes ser millonario. ¿Quieres iniciar tu propio negocio? Puedes iniciar tu propio negocio. Puedes hacer cualquier cosa que quieras. Pero entiende esto claramente. Si no sabes cómo funciona esto, no tienes ni la más mínima oportunidad de lograrlo. Estamos casi al final de esta primera cinta. Se ha cubierto material muy importante. Es de vital importancia que vuelvas y leas este libro e incluso que veas toda la cinta de nuevo antes de pasar a la siguiente. Lee desde la página 5 hasta la página 8, revisa tus propias notas y pon especial atención a la página 8 antes de pasar a la segunda cinta.